Hola, mi nombre es Jonathan José Juárez Pérez, soy alumno del grupo de cuarto I y voy a presentar el ejercicio número 1, relevador como elemento de control, de aplicando los programas generados en el lenguaje del control de programación. Un relevador es un dispositivo electromecánico que contiene en su interior una bobina o electroimán que acciona uno o varios contactos que sirven como un switch. Además puede manejar voltajes de corriente alterna y corriente continua. En esta práctica utilicé el Arduino como fuente de alimentación. El pin número 2 es el pin digital que se conecta a una resistencia de 220 ohms y esta regula la cantidad de corriente que llega a la base de un transistor NPN. El transistor nos servirá como un interruptor electrónico que determinará cuándo va a fluir corriente eléctrica por la bobina del relevador. Por otro lado de la bobina alimentaremos con un voltaje de 5 volts. Esto es porque es la alimentación que nos ofrece el Arduino desde el pin digital. Además tenemos este diodo que nos ayuda a evitar que la corriente fluya en otra dirección y provoque problemas con nuestro circuito. Además, el emisor del transistor se conecta a tierra. En la parte de los contactos del relevador tenemos tres contactos: el contacto común, el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto. Gracias al Arduino pude programar que este mande un pulso en alto y cuando esto pase la bobina se energizará. Observamos su funcionamiento. Aquí podemos ver que el Arduino manda un pulso en alto y la bobina se energiza, haciendo que el contacto común se una al contacto normalmente abierto, encendiendo la lámpara que tenemos de este lado. Y cuando pase el tiempo que determinamos en la programación del Arduino, en este caso fueron 3000 microsegundos o 3 segundos, el contacto común dejará de unirse al contacto normalmente abierto y regresará a su posición original, es decir, unido al contacto normalmente cerrado, como vemos aquí, y nuestra lámpara pues se apagará. ¿Por qué? Porque la bobina se deja de energizar y por lo tanto ya no va a tener corriente en nuestra lámpara y es por eso que se apaga. De esta manera podemos tener un circuito que trabaje con un voltaje alto o mayor y también un circuito de control que trabaje con un voltaje bajo. Y nunca se tocarán físicamente. ¿Por qué? Porque el relevador sirve como una interfaz de un control de potencia. Hola, mi nombre es Jonathan José Juárez Pérez, soy alumno del grupo de cuarto I y voy a presentar el ejercicio número 2, optoacoplador como elemento de control, de aplicando los programas generados en el lenguaje de control de programación. Un optoacoplador es un componente que nos ayuda a manipular sistemas de control con potencia. Dentro del sistema de optoacoplación, es decir, en la parte interna del optoacoplador, contiene un LED, que puede ser encendido a baja potencia, y un fototransistor, que se alimenta de la luz que le proporciona el LED. Esto nos puede servir para sistemas de control, pues de un lado podemos trabajar con un voltaje pequeño, mientras que del otro lado podemos trabajar con cargas mucho mayores, como por ejemplo un motor. Para esta simulación utilicé el Arduino Mega y el pin digital 2 como alimentación del optoacoplador. Es importante conectar una resistencia, en este caso de 220 ohms, para que cuide el LED de nuestro optoacoplador, ya que cuando este se encienda alimentará la base del fototransistor. También tenemos los dos pines del optoacoplador, es decir, la entrada del colector y la salida del emisor. El colector va conectado al voltaje de trabajo del motor y la salida se conecta a una resistencia que llega a un transistor, a la base de un transistor. Es importante aclarar que en este caso el transistor activa directamente al motor, siempre y cuando se soporte la corriente que está manejando el motor. Las ventajas respecto a otros sistemas es que es más efectivo en sistemas de diodos de apagado de alta velocidad o alta frecuencia, y también cuando se usan en cargas inductivas como en motores eléctricos que generen interferencias o señales electromagnéticas que puedan perjudicar nuestro circuito, pues al no haber un contacto eléctrico entre ambos sistemas, gracias al optoacoplador, es poco probable dañar nuestro sistema de control.
Hola, mi nombre es Jonathan Josué Juárez Pérez, soy alumno del grupo de cuarto I y voy a presentar el ejercicio número 3, OptoTriac como elemento de control, de aplicando los programas generados en el lenguaje de control de programación. Los OptoTriacs también son optoacopladores y tienen el mismo funcionamiento, es decir, funcionan con un LED que controla con luz la activación de un elemento de salida. Su nombre es debido a que, a diferencia del autoacoplador, este tiene como salida de potencia un triac. Otra diferencia es que los que tienen de salida un transistor sirven para el control de corriente directa, mientras que en este caso los que tienen de salida un triac sirven para corriente alterna. A diferencia del relevador, funciona de manera más efectiva, ya que no trabaja con un sistema mecánico, y son usados en sistemas de control de alta velocidad. Respecto a la conexión y a su funcionamiento, se usará una resistencia de 100 ohms que se conecta al pin digital número 2 del Arduino. Este se conectará a su vez al LED del OptoTriac, y la otra parte del LED se conectará a tierra. Del lado del triac hay una lámpara conectada a línea y a neutro. De ahí conectamos una resistencia de 100 ohms que va conectada al pin de entrada del triac, del OptoTriac, y la salida va a la compuerta o al pin gate del triac, y el pin número 1 va hacia la lámpara y el pin T2 hacia la línea neutro. Pero T1 y T2 se van a juntar o a separar dependiendo de si hay corriente en la compuerta del triac o el pin gate. Si hay corriente, podrá fluir la corriente y la lámpara se encenderá. Pero por otro lado, si no hay corriente, la corriente se bloquea y la lámpara se apagará, así como podemos ver su funcionamiento. De esta forma podemos controlar digitalmente con componentes una lámpara de corriente alterna. Además, otras ventajas del OptoTriac es que son más pequeños y consumen menos energías que un relevador, y pueden aislar los ruidos electromecánicos y los ruidos por cortocircuito. Gracias.